En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla, y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía. Unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Óyeme, niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Y se quedaron llenos de estupor. ¿Y quién no? ¿Cuántos de nosotros hubiéramos tenido esa oportunidad de que alguien tan especial en tu vida, en tu familia, que tú tuvieras la gran fe que ese Señor que anda por los pueblos pudiese sanarla y pudiese recobrar la salud, y luego te dicen que se murió? Y entra él y dice que está dormida y tú en una confusión terrible, y de repente la toma de la mano y la levanta. ¿Qué reacción tendrías tú y yo? Es impresionante. Es una historia muy linda, llena de cariño, llena de amor, de un silencio de la parte de Jairo. Y ahorita vamos a tratar de escudriñar qué pasó en ese texto. Es muy sencillo de ir sobre todo él. Recuerden que esto es lo que llamamos como una redacción de sándwich, diré, porque comienza con Jairo, sigue con la hemorroísa y vuelve otra vez a la historia de Jairo. Recuerden dónde estaba Jesús. Jesús estaba al otro lado del lago, al otro lado del mar de Galilea, como lo llaman ellos. Allá se encontró con una persona muy especial, pero esa es tarea de ustedes encontrar en el capítulo 4 de San Marcos. Después de la tormenta, ¿qué pasó? Pues ahora se regresa. Y ahí mismo se encontró con ese hombre y pasó algo y ahora le toca regresarse. Llegando, dice el texto, Jairo solamente esperó que encallara el bote y se fue a hablarle. El desarrollo de la historia es muy sencillo, muy bonito, y vuelvo a repetir, con el tipo sándwich, pero todo está basado en la fe. Y es un ejercicio de fe para nosotros leerlo, pero un ejercicio de fe también para tratar de practicarlo. Proyectemos entonces el- la directriz, ya que escuchamos el texto y la animación. Veamos para dónde nos puede llevar entonces esta experiencia de hoy. Y les quiero compartir primero las dos ilustraciones que utilicé para este estudio bíblico. La de la hija de Jairo, Jesucristo entrando al cuarto en tu casa. Qué bonito, en tu casa. Y segundo, la hemorroísa. Y mire que esta ilustración es de los tiempos de la iglesia primitiva, de los tiempos antiguos de la cristiandad. Desde ya esta narración bíblica se conocía, tanto que la ponían en las tumbas. Muy bien, así que estamos de frente a algo que la comunidad
cristiana de la antigüedad conocía muy bien. Y a nosotros hoy en día viene a impactarnos también, por supuesto. Muy bien, datos de estas dos historias. Fíjese que Jairo se va a esperar a que Jesús regrese de su viaje. ¿El que hizo? Cuando leímos la semana pasada, que le dijo a los discípulos después de predicar, vámonos al otro lado. Ahora él está esperando que él llegue. No sabe si va a llegar o no va a llegar, pero él tiene la esperanza porque algo pasó en su casa y él sabe que este hombre de Nazaret es el único que puede tener una respuesta. Es una niña de 12 años que está a punto de morir, casi una adulta, pero su vida está a punto de terminarse. Esto es dramático, por supuesto. Y su padre está desesperado. Él tiene fe que Jesús puede sanarla antes de que se vaya a morir. Le ruega que venga. No tiene tiempo para perder. Esa es una cosa que es importante en ese texto, que cuando uno lo lee se ve que hay una desesperación en Jairo que se postra, pero es como que está herido, como que está roto en su corazón por lo que le está pasando a su hija, que se tira a los pies de Jesús, no en adoración en ese momento, sino en una súplica tremenda que brota del dolor de una persona que ama mucho. Nosotros pudiésemos estar en el mismo lugar y podemos comprender esa parte. Pero qué bonito que por lo menos él viene a Jesús. Y la mujer de la que tenía la ilustración que toca el manto, el borde del manto de Jesús, una mujer que sufre una hemorragia desde hace 12 años. Ve qué particular, que 12 años y 12 años. Entonces hay una unión entre las dos, pero son diferentes. Una que comienza la vida y ya la está perdiendo. Y la otra que está mayor, pero lleva 12 años perdiendo la vida, porque se le está saliendo la sangre, se le está yendo la vida poco a poco. Entonces, una no tiene conciencia de lo que le está pasando porque está enferma y ella está inconsciente ya, y la otra que sí sabe que se está muriendo y que necesita ayuda urgentemente. Esta enfermedad debilita completamente a esta mujer. Seguro que su marido ya la abandonó, porque el marido, pues así, eres impura, no puedo tocarte. Más bien puede ser una desgracia para mí estar contigo. Así que esta mujer no solamente está enferma, se le está yendo la vida, ya lleva 12 años gastando todo lo que puede, pero aún puede estar rechazada. Y le toca llevar un silencio en su vida para que los demás no se den cuenta. Pero en el silencio, ella es como si fuera en un funeral, el propio. Es como una vida desperdiciada. ¿Cuánto no que quisiera haber hecho esa señora? Pero se le está yendo la vida poco a poco. Como el leproso, ella no puede tener una vida social. Al que se den cuenta, inmediatamente le pueden hacer un daño a ella. Es una mujer impura, no debería andar en público. Así que tenemos una que no ha hecho mucho, que ha comenzado la vida y está lista para florecer, y la otra que lleva más vida, pero las dos tienen ese punto que las une 12 y 12. No importa los dos polos, una está perdiendo su vida y la tiene toda en capacidad. Ella tiene todo lo necesario para ser una mujer, pero no va a poder desarrollarse si muere. Y la otra que está desarrollada, pero ya está perdiendo su vida poco a poco, es como si no pudiese vivir ese desarrollo humano que tiene. Primer caso, la hija de Jairo. Y digo primer caso, pero luego se mezcla el otro, así que este es un solo caso, pero la primera aparición es de la hija de Jairo. Insistía, se le apareció Jairo. Vuelvo a repetir, Jairo lo estaba esperando. Jairo ha de haber estado en la orilla del mar. ¿Por dónde es que se va a meter el bote donde llegue Jesús? Y puede que le hayan dicho, allá está llegando el maestro. Mire todo ese montón de gente que está por allá. Allí está. Jairo ha de haber dicho, esa es mi esperanza. Se le acercó, se le postra y le dice, por favor, ven a poner tus manos sobre ella para que sane y viva. Él sabe lo que la mano de Jesús puede hacer.
Él no está diciendo si quieres, si yo no sé si puedas o no, si tengas tiempo. Ese es en imperativo. Por favor, por supuesto. Pero ven a poner las manos sobre ella, tus manos. Son tus manos en las que yo confío porque tú eres el Hijo de Dios. Y es un hombre de la sinagoga. Así que este hombre conoce la ley de Dios y ha visto algo en Jesús, en su predicación, en sus acciones, que él lo puede comparar con la palabra de Dios y dice, es él el que puede devolverle la vida a mi hija. Pero entonces fíjese, este es un hombre religioso al cual su religión no puede devolverle la vida a la jovencita. Es Jesús el que puede revivir la vida religiosa de Jairo, de los judíos, de nosotros. Usted y yo somos católicos, pero a veces somos católicos que se nos pasa la gracia. Y podemos decir, pues sí, yo creo en la Biblia. ¿Conoces bien todo esto? Pues un poquito. Y a veces el poquito es nada. Entonces puede ser que nuestra vida también esté, o nuestra religión o nuestra espiritualidad, mi acercamiento a Jesús, con el primer problema, está como la hija de Jairo, lista a florecer, pero también lista a morir. Cuidado. La insistencia, en todo caso, en el texto, por lo que propone la niña, que es la que está enferma, lo que yo acabo de hacer es una relación por lo que él es jefe de la sinagoga. Pero entonces el caso es que la niña está enferma y la insistencia de Jairo es de acuerdo con la premura del caso. Esta niña se me muere, maestro, y necesito que tú le pongas las manos encima, que tú le impongas las manos, porque así ella se sana y vivirá. Jesús parte con él inmediatamente. Jesús no pregunta nada. Jesús no dice, porque en otros apartes hemos escuchado a Jesús que dice, si no ven, no creen. Aquí es, te entiendo, Jairo, vámonos. Y en silencio, él parte con él. Problema número 1. Jesús no camina tan rápido cuando hay multitudes buscándole. Y en este caso se nos dice que había una multitud apretujándolo, que en el camino a la casa de Jairo era como si hubiese un tráfico tremendo de personas que lo estaban esperando. Él había predicado ya por varios días antes de salir en la barca hacia el otro lado, en la Decápolis, pero ahorita esa gente lo estaba esperando. La multitud lo apretuja. Y Jairo, imagínese usted, con qué gusto usted le diría a la gente, apártense por favor, que mi hija se está muriendo. Pero Jairo no dice nada. Nos dice el texto que está calladito. Es como un dolor invisible, pero él confía en que Jesús ya viene conmigo. Hay premura, pero Jesús ya viene conmigo. Y entonces son dos problemas. Jesús no puede caminar muy rápido en medio de las multitudes, pero segundo, la multitud lo apretuja. Y es aquí donde aparece el segundo caso inmediatamente. La hemorroísa entra en acción, digo yo. Y ella, pues ella sabe que no tiene el, como el poder como una mujer de meterse en medio donde están los hombres, pero ella sabe, ese hombre, ese maestro, él puede sanarme. Yo lo sé desde ya. Y entonces se abre esta segunda escena. Una mujer con hemorragias que ve en Jesús su última esperanza. Han sido 12 años de gastos de médicos, de todo lo que pueda haber pasado, o de silencio, de soledad, de todos los pensamientos negativos corriendo sobre ella y decir, ay, ¿dónde estará mi solución? Ver a Jesús que viene entre esa multitud y decir, como dice el texto aquí, si logro tocar, aunque sea solamente su ropa, como dicen en otras traducciones, el borde de su manto, sanaré. Yo ni siquiera pido mucho y yo tengo fe que aunque sea con el borde de su manto, es suficiente.
Esto es muy lindo, es otra fe. La fe de Jairo es silenciosa, no se queja y va. Aunque sea con paradas a la mitad del camino, él sabe, yo voy con Jesús, ya voy con él, voy con el maestro. Vuelvo a repetir, él es el jefe de la sinagoga. Así que esto dice mucho. Este maestro sí tiene palabras de vida eterna y yo no las tengo y yo trabajo para Dios, pero reconozco dónde puedo venir entonces por estas palabras de vida eterna en Jesucristo. ¿Qué pasó entonces? La mujer con flujo con el flujo de sangre lo toca, se atreve. Y entonces dice, pues, aunque sea de escondidas, toco el borde de su manto, aunque sea tocar un poquito de su ropa, y yo sé que sanaré. Eso lo leímos en el texto, así que no estoy diciendo nada nuevo. Pongo aquí. Ella se da cuenta que ha sanado, pero Jesús también se da cuenta que poder salió de él. Es muy lindo el texto como los pone. Los dos pasan al mismo tiempo, pero repito, perdón, lo que decía antes, pero la gente los apretujaba. Y dice el texto que Jesús se da vuelta, que se detiene. Si Jairo iba caminando con Jesús entre medio de esa gente que los apretujaba, y ahora verlo, y ahora, ¿por qué te volteas? No es que vienes conmigo para ir a mi casa, para ver a mi hija, no dice nada a él. Vuelvo a repetir, él es en un silencio confiado en la presencia de Cristo, del Maestro. Pero ver lo que se da vuelta y dice, ¿y ahora qué? Y Jesucristo le dice a los discípulos, ¿quién me ha tocado? A mí me impresiona eso. Uno, porque él supo, solamente fue el borde del manto, pero alguien me tocó y poder salió de mí. Gracia salvadora, sanadora, salió de mí. Y ellos, parece un chiste para los discípulos, porque ellos dicen, ¿cómo es que estás preguntando quién te ha tocado? ¿No te estás fijando en la multitud que está con nosotros? Y dice el texto que él, Jesucristo, se quedó mirando, buscando dónde estaba y preguntando más y más. La mujer se siente puesta en evidencia y ella sabe, de nuevo, una mujer tocando a un hombre sin permiso, una mujer que tiene una enfermedad y una enfermedad donde hay flujo de sangre impura en medio de una multitud. Así que todo esto es para problema. Pero ella sabe también, él lo sabe. De veras que él es el maestro. Él se dio cuenta y ella misma se da cuenta que se sanó. Y dice el texto, y él también se dio cuenta que salió. Así que ella está consciente que esto es conocido por el maestro, que ese maestro sabe, yo estoy bien. Y yo no puedo mentir ya más, no puedo esconderme ya más, no puedo negar lo que me ha pasado. Parece pequeñito, pero es grande porque esta mujer está arriesgando su vida. Si cualquiera comienza a juzgarla por haber hecho lo que hizo, ella podría ser apedreada. Jesús mira a su alrededor buscando quién fue. La anonimidad de esta mujer está en juego. Y de nuevo, es su seguridad también. En medio de la multitud ahora Jesús se detiene y pregunta, ¿quién me ha tocado? En medio de la multitud que lo apretuja, decía ahorita, los discípulos decían, está loco el maestro, ¿será? Porque lo está tocando todo el mundo, porque lo apretan, pero no de la misma manera, sin fe y con fe. Esa es una gran diferencia. Así piensan los discípulos, por lo menos, de dónde le salió que alguien lo tocó de una manera especial. Él lo sabe. Él conoce tu corazón y conoce tu necesidad y sabe la manera como tú te has aproximado, aun cuando haces una oración pequeñita, una oración que para ti no tiene mayor valor, pero que tú puedes decir, Señor, no te digo muchas cosas, te digo poquito. Y lo que te digo, aquí está, este soy yo y necesito de tu gracia. Ahí está. Y dice el texto en ese momento, para ella se cumplió. Ella sabe que se sanó, sabe que tocar a un hombre es ilegal. Si cuenta que tenía hemorragias, la pena puede ser muerte.
Pero dentro de ella sabe que Jesús sabe que alguien fue sanado. Ella sabe, el maestro se dio cuenta. Y de la que está hablando es de mí, no es de otra. Y no sabe qué puede hacer él. Ella sabe que él es el maestro, pero no sabe qué reacción pueda tener contra ella o por ella. Y ella lo va a arriesgar otra vez. Ya me arriesgué a tocarlo. Yo confié en él y confío todavía en él y me acerco a él y le voy a contar. Me voy a confesar, diré yo. Se acerca temblando, dice el texto, como cualquiera de nosotros lo haría también. Y Jesús la reconforta. Ella le cuenta que fue ella, pero le cuenta temblando. Ella tiene vida ya, porque ya paró esa hemorragia continua que tenía. La vida ya no se le está saliendo, ya no se está yendo, no se le está escapando, pero todavía tiene miedo de la reacción de lo que pueda pasar. Le robé un milagro al Señor y dice el texto que Jesús la reconforta. Parece que lo que Jesús quería era un reconocimiento no de él, sino de la persona decir, Dios ha estado grande conmigo. Dios es bello, Dios es maravilloso. Y no he visto la prueba todavía, pero yo siento en mí que ya comenzó a trabajar. La reconforta de dos maneras. Le dice, hija. Y esto es muy lindo. No la reprende, sino que le dice, tú eres hija. Tú eres hija. Lo que tú estabas buscando, te lo merecías. Porque tú eres hija y este padre tuyo te ama. Este padre tuyo no te va a negar cosas. Cuidado, aquí solamente hago el paréntesis. Recuerde que a veces nosotros somos medios locos y que andamos pidiendo de cosas materiales de lo que existe. Y a veces nos pasa pues como cuando usted ha ahorrado mucho por comprar una cosa y la compra y 2, 3 días después, un mes después, 15 días, no sé, ya usted ya no le pone tanta atención y ya está poniendo los ojos en otra cosa. Aquí con esta mujer es la vida. ¿Cómo se habrá sentido esa hija? No se ha de haber sentido como una hija, pero en este momento Jesús le recuerda, tú eres una hija y tú estás dentro de la familia divina, como si le dijera, no hay por qué esconderse, eres predilecta de mi Padre y Él te ama. Qué bonito pues pensar en eso. Y así es. Tu fe te ha salvado, le dice Jesús también. Y esto es bien bonito también, porque has utilizado un arma poderosa de los hijos de Dios. Mira, tú la dedujiste. Es la fe la única que podía hacerte avanzar en este camino en donde la vida se te estaba perdiendo y la has ganado de regreso. Así que te digo, la fe salva y en este caso a ti te ha salvado. ¿Qué quiere decir eso? Es más que la sanación. La fe que ha tenido esta mujer no solamente la sanó, sino que la salvó. Y esa parte es importantísima entonces, porque es lo que puede hacer en nosotros. Yo no puedo tener todo lo que yo he pedido en la vida, pero con fe. Yo sé que si mi vida está a salvo en las manos del Señor, eso me basta. Eso me basta porque las añadiduras siempre van a venir en el camino y las añadiduras son hermosas todo el tiempo. Esta señora buscó el reino de Dios y lo demás vino por añadidura, se sanó. Pero el Señor ya lo que le estaba diciendo es, tú te salvaste y eso es más importante. Así que la fe realmente salva. Mientras tanto, volvamos al hombre con el que inició esta lectura, con Jairo. Él está esperando. Esto puede parecer muy lindo porque esta mujer en medio se agarró un milagrazo de la presencia del Señor, pero todavía Jairo está muriéndose de la presión para poder llevar al maestro a su casa. La espera de Jairo en medio de una urgencia. Cuando Jairo buscó a Jesús no lo encontró, pues estaba en la otra orilla del lago. Jairo lo esperó. Jesús se viene con él, pero la multitud demora la carrera. Jairo va despacio a causa de la multitud y no pone problema.
De repente Jesús se pone a preguntar quién lo tocó. Y mientras tanto, Jairo espera. La mujer sale a la luz para declarar que ella ha sido la que lo tocó y Jesús se pone a conversar con ella. Mientras tanto, Jairo sigue esperando. ¡Wow! Eso de esperar suena bonito y muy lleno de fe, pero cuando nos toca a nosotros esperar en silencio y con el corazón en la mano, no es tan fácil. Qué belleza de jefe de la sinagoga. Este hombre tenía su fe en la persona correcta, como esta mujer también la tenía. Y entonces lo que él está viendo también, lo pensamos nosotros, pues, Jairo va con la angustia, pero de repente se encuentra con esto que está pasando. Y aunque no sea ahorita, no hayan llegado a la casa de él, él dice, mire lo que este maestro puede hacer y lo que puede hacer la fe de una persona que pone su confianza en él. De alguna manera, la fe de, que ya era grandísima de Jairo continúa fortaleciéndose y diciendo, si hay que esperar, se espera al maestro. Si hay que esperar a Jesús, yo lo espero. Yo prefiero esperar por Jesús y no desesperarme y salir corriendo de aquí, porque quiero llegar a mi casa con él. Pero lo impensable pasa. Mensajeros se acercan a Jairo para decirle que su hija ya murió, que no moleste entonces al maestro. Esto ha de haber sido como un martillazo a la fe. Yo que vi esto, yo que tengo confianza en él, yo que ya lo llevaba de camino y me pasa esto. La frase esta nos pone a nosotros a pensar cuando leemos la Biblia, que es como una burla para Jesús en el sentido de, el maestro no te sirvió. Ya, tú eres jefe de la sinagoga y andabas buscando afuera de la sinagoga la ayuda. Este maestro no te sirvió, así que ya no lo molestes. Ya no es de ayuda para ti. Pero Jairo sabe, ese Señor sí es el único que tiene la última palabra en mi vida y en mi familia. Y lo que yo he proclamado en la sinagoga de la palabra de Dios, Él lo tiene. Él tiene palabras de vida eterna. ¿Cómo se habrá sentido Jairo en todo caso? Con todo el tiempo perdido en el camino. Las preguntas que nos pudiésemos hacernos usted y yo, porque ya yo veo que Jairo tiene mucha fe, pero usted y yo nos podemos hacer alguna que otra pregunta hiriente. Si hubiese regresado más temprano de su viaje, es que se demoró mucho cruzando este lago. ¿Por qué no llegó más temprano, antes de que esta gente se hubiera reunido? Si se hubiera apurado, si esa mujer no lo hubiera tocado, si Jesús no se hubiera quedado hablando con ella, ¿por qué ella sí se sanó y mi hija ya se murió? Nosotros a veces nos ponemos a hacer esos cálculos y esas deducciones que hieren nuestra fe, hieren nuestro camino espiritual. Y es tranquilo, tranquila. Tú vas caminando con el buen pastor. Hay esperanza aquí. Lo repito 5,542 veces. Aunque estemos pasando por cosas difíciles o extrañas, Dios siempre es Dios. Y no hay enfermedad que tú tengas o dolencias que puedas tener que le puedan quitar la gloria al Señor. Y esa gloria que no se le quita al Señor en medio de tu enfermedad te sirve para dar gloria al Señor, aún así. Y que aún en mis debilidades yo pueda darte gloria al Señor. Yo me orgullezco aún, soy orgulloso en mis debilidades que todavía tengo el valor de proclamar mi fe en ti. Entonces, que mi mamá está enferma con Alzheimer's, que tiene esto, sí, es que pasa en la vida. Y como decía Job, si aceptamos lo bueno, vamos a no aceptar, a rechazar lo malo, pues es malo para nosotros, pero aún a través de eso puedes ver bendiciones cuando Dios está en tu casa. Así que esto es importantísimo. La casa va a ser también la imagen de la comunidad. Es ahí donde resucitamos siempre, cuando Jesús se hace presente en nuestra comunidad, en la casa de la comunidad. Pero entonces todas estas preguntas tienen sentido, pero no te edifican.
no te llenan de fe, sino que te ponen en un camino de víctima. Y es ahí donde tú tienes que decir, yo te confío, Señor, y no te voy a rechazar el momento en mi vida, el momento duro, en el momento en donde mis emociones me traicionan, en donde no veo claro, donde me siento confuso, confusa. Señor, acepto lo que está pasando y sé que te necesito porque solo contigo puedo entender esto y atravesarlo y seguir con él. Voy a ser Jairo, voy a ser Jaira, dirán algunas, y vamos a caminar juntos, Señor. ¿Cuántas otras preguntas tendrías tú o te haces a veces cuando estás enfrentado o enfrentada a situaciones que son difíciles? ¿Cómo te hubieras sentido tú? Si casi que sentías, ya lo agarré al Señor, no lo dejo ir y aún así comienzan a pasar cosas que lo retrasan. Uno dice, yo pensé que iba a controlar al Señor, que de aquí en adelante todo iba a ser tranquilo, pero déjate más bien guiar por Él. Déjate mejor, perdón, que el tiempo de Dios se realice en ti, porque ese tiempo de Dios es perfecto. Entonces, muchas preguntas, pero el Señor va. El texto continúa. Me encanta, porque ahí desarrolla el resto. Jesús se hizo el desentendido y dijo al oficial, no tengas miedo. ¿Qué le pasa al que está caminando sobre las aguas? No tengas miedo de la tormenta. ¿Qué fue lo que Jesús le preguntó en la tormenta a los discípulos? Porque todavía están miedosos. ¿No tienen fe? Y aquí encontramos a una mujer que tenía fe. Y aquí encontramos a un jefe de la sinagoga que tenía, un oficial que tenía fe. Así que no tengas miedo. Lo que los discípulos no pudieron tener, y eso que ya ellos habían visto a Jesús hacer milagros, pues ahora es la invitación, no tengas miedo, solamente ten fe, dice el texto. Así de sencillito, lo que tuvo la mujer, lo que les faltó a los discípulos que se desesperaron y pensaron, casi que culparon al Señor la semana pasada, es que no te importa que nos estemos hundiendo. Sí le importa, claro que le importa. Entonces, ¿por qué no te apuraste? El Señor le está diciendo, no temas, no temas, solo ten fe. Y de ese momento en adelante, dice el texto, no dejó que lo acompañara más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Y esto es como vamos a crear un círculo de confianza. Y los que vinieron a darte la noticia son un círculo de ironía y un círculo que te está haciendo caer en la desesperación. Te pido que te metas al círculo de Jesús, al círculo de la confianza. Cuando llegaron a la casa del oficial, dice el versículo 38, Jesús vio un gran alboroto. Unos lloraban, otros gritaban. Eso le recuerda a uno ciertas escenas duras en ciertos sepelios. Y en realidad, pues sabemos que Dios se glorifica en la vida y en la muerte. Así que esta parte aquí es como la pérdida de todo eso. Pero también esa es costumbre en Israel, es costumbre en muchos pueblos, que hay que llorar a los muertos y hay que dar alaridos por la partida de la persona querida. Jesús entró en la casa, dice el texto. ¿Por qué este alboroto y tanto llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Este es algo que Jesús dice y nos hace caer en cuenta de algo diferente y es lo que yo veo versus lo que ve Jesús. Lo que yo veo es una cosa que me puede quitar la fe, me puede quitar la paz, pero lo que Jesús ve es, esta es una oportunidad de crecimiento para ti. No dejes que te quiten la paz de nuevo. Entonces, cuando escucharon que la niña dormía, es decir, hay vida todavía, hay vida, yo la veo. Algunos decían en la reflexión, algunas personas he escuchado antes con respecto a este texto, pero ella ya estaba en el seno de Abraham, ya estaba en el lugar de los muertos.
Dice el texto que Jesús sabe que no. Ella está dormida. Déjeme decirle lo que yo sí sé, dice Jesús, antes de que usted me diga lo que usted cree según lo que usted ha aprendido. Porque la fe no es solamente profesar que yo creo en ciertos artículos que yo encuentro en un libro. La fe es aplicar eso y decir, yo te creo a ti, Señor. Y eso que está escrito en el librito se completa cuando tú te revelas en mi vida. Se burlaban de él, pero Jesús los hizo salir a todos de la casa. Tomó consigo al padre, a la madre y a los que venían con él, los discípulos, y entró donde estaba la niña. Dejan la multitud y se van solo con los discípulos. Jesús se va solo con los discípulos. Llegan a la casa desde la multitud de la, perdón, llegan a la casa donde la multitud que está en la casa, es decir, dos multitudes, una de alegría con la hemorroísa, otra que ya no está tan alegre, que es de la casa del oficial de la sinagoga. No tienen fe. Ellos no apretujan a Jesús. Ellos, por el contrario, se ríen y ridiculizan a Jesús. Y ese es un cambio de actitud entonces en la casa. Jairo y su esposa entraron en la casa con toda su fe en Jesús después que él les dijo que ella dormía. ¿Le creerías tú? La paz volvería a tu corazón si Jesús te dice, ella está dormida. Y que tú te dijeron, no, 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 está muerta. Y tú dices, pues yo la veo muerta, no la veo respirar, no le veo el pechito saltar. Y se te baja a ti todo lo que es esperanza, tristeza puede llenar tu corazón, pero el Señor está diciendo, déjame decirte lo que yo veo. Y eso es más importante. ¿Entrarías con paz a la casa después de que por culpa de llegar tarde están en esa situación? Ahí Jairo hubiera podido haber explotado. Por tu culpa, yo te lo dije, que nos apuráramos. A Jesús no se le apura. Y es en la tranquilidad de este día que le podemos decir, Señor, aun si hay muerte, ven, me quiero agarrar de ti, porque yo voy a caminar por el valle de la oscuridad de mis tristezas, pero contigo, de tu mano. La muerte causa enojo de algo que no podemos controlar, porque se nos salió de las manos completamente. Yo quiero a esa persona, quería el bien para esa persona, pero yo no puedo controlar lo que pasa. Entonces, ¿cómo reacciona en ese momento en el que uno pierde el control? Piénsalo, porque eso es importante. Allí necesitas de Jesús. ¿Qué puedes aprender de los padres de esta niña? El texto nos da una cámara escondida dentro del cuarto y nos cuenta, tomándola de la mano, tocando una muerta, pero él sabe, no está muerta. Sí, eso es lo que el texto nos quería dejar saber, pero Jesús nos dijo, pero lo que yo veo es esto otro. La tomó de la mano y dijo a la niña, Talita Kumi, que quiere decir, niña, te lo digo, es imperativo, levántate. La jovencita se levantó al instante y empezó a caminar. Tenía 12 años, dice el texto, es decir, tenía energía y se levantó y comenzó a hacer lo que hace una niña de 12 años, a caminar. ¿Qué estupor más grande quedaron fuera de sí? ¿Cómo quedarías tú si lo que tú pensabas que estaba perdido ahora está de frente a ti con vida? Pero Jesús les pidió insistentemente que no le contaran a nadie y les dijo que dieran de comer algo a la niña. Raro que tenga que ver con algo de comer, y esto es importante pues porque es el desarrollo. Algo le faltaba a la niña para su desarrollo y es Jesús el que es capaz de venir y ahora pide alimentación tal vez en ese punto álgido donde es necesario para ella para que se desarrolle como una mujer de bien. Pero Jesús les pide que no cuenten. Después de que usted vio a su hija muerta y resucitada, ¿cómo que no va a contar? Lo único es que Jesús dijo afuera
está dormida. Entonces la gente pudiese decir, ay, tenía razón el maestro, estaba dormida. ¿Cómo es que no nos dimos cuenta? Estaba dormida profundamente, lo que fuese. Pero ellos saben, esto fue mucho más que dormida. Esta era una dormición, pero profundo en el lugar de la muerte, y ella ha despertado, ha resucitado. Qué alegría tan grande. Por eso la fe no es solamente saberse de memoria ciertos artículos de la fe, de lo que encontramos en los catecismos, que ahí lo tiene que aprender porque así usted puede saber lo que su fe le pide. Pero eso no es para leerlo o para recitarlo, es para empezar a hacer crecer tu fe. Por supuesto que tú no crees porque te leas el catecismo, por eso te tienes que leer la palabra de Dios, venir a la Eucaristía, alimentarte de pan del cielo, leer la palabra de nuevo y hacerla carne en ti, que hagas oración, que declares tu confianza en el Señor. Es decir, hay un proceso espiritual que cuando lo recorres, ves el catecismo y dice, "Ah, ese soy yo, eso me está pasando. Y si no me está pasando todavía, es hasta ahí donde tengo que llegar. Y es lo que dice el texto, que yo tengo que confiar en Él." Para meditar entonces. Bueno, pues antes del meditar, la fe es un camino, un desarrollo de la comprensión de todo lo que nos está pasando y de la confianza en Jesús. Como es un camino, es un desarrollo creciendo, va creciendo cada día. No permitas estancarte en la fe con lo que ya aprendí suficiente. ¿Y cuánto aprendiste? ¿Lo que te enseñaron en tercer grado? ¿Lo que te enseñaron hace 5 años en el grupo? Ya es hora que renueves lo que conoces, lo que sabes, para que entonces puedas sentir que este Dios no está muerto, que este Dios no es de artículos, este Dios está vivo en tu corazón. Es el Señor. Tanto Jairo y su esposa vieron la única esperanza al saber que Jesús estaba allí. Él es la esperanza, no hay de otra. Por eso entramos con Él. No lo vamos a tratar de loco ni de nada. Jesús, tú nos dices que ella duerme, vámonos contigo. Lo que decía ahorita, las apariencias son esto, Señor. Yo me agarro de tu mano, de tu brazo y voy contigo. Pase lo que pase, mientras yo esté contigo, yo sé que hay vida. Y creyeron que Jesús tenía la razón. Ella duerme. Y gracias a Dios, a esa fe, ellos vieron que esto era mucho más grande que lo que aparentaba. Para meditar, al entrar en su presencia, en la presencia de Dios, ¿soy como Jairo o como la mujer hemorroísa que se postran a los pies del Señor? ¿Le encomiendo mi dolor, mi problema, eso que me tiene preocupado o preocupada, para dejárselo en sus manos, para que de este modo sean transformadas esas situaciones? ¿En quién o en qué tengo puesta mi esperanza? ¿Tengo puesta mi esperanza en el Señor? Entiendo que la esperanza en Jesús no defrauda. ¿Me atrevo a salir al encuentro del Señor para tocar su manto y ser encontrado por Él? ¿Estoy dispuesto a tocar el manto de su palabra, el manto de su vida, para hacerlas propias en mí? El manto de la Eucaristía, el manto de una adoración eucarística, el manto de agarrar la guitarra y tocar y cantarle al Señor, el manto de, aunque haya el bullicio y los problemas, de decir creo en ti. Solo el manto, solo el borde del manto. Soy como la hemorroísa que, a pesar de ser considerada impura, se dirigió de todos modos al Señor, dejando de lado los prejuicios y condicionamientos. O por considerarme pecador, concibo que eso me frena. Acércate. Entiendo que el Señor me espera y ama siempre, más allá de mis condiciones y debilidades. Y que si tú dices, es que yo soy pecador, no me quiero acercar al Señor. Es como decir, tengo una enfermedad, pero no quiero que el médico me vea. Pero si es el único que te puede recomendar, diagnosticar y darte una receta para medicamentos. El Señor es el único que te conoce. No dejes que en tu debilidad algo te aparte de Él, tus dudas o cualquier cosa.
comprendo que la fe es un regalo de Dios en mi vida. Imagino cómo sería esta mi vida sin fe. Le pido al Señor la fortaleza para creer y aumentar mi fe. Que así sea.